Sin más preámbulos, entonces vamos a empezar esta charla. El objetivo de esta charla es que salgamos estos 20 minutos con temas y conceptos claros sobre la importancia del manejo nutricional en el paciente pediátrico quemado y qué estrategias vamos a tener o cuáles van a ser esas estrategias en las que nos vamos a enfocar para evitar que nuestros pacientes pediátricos tengan pérdida de peso, porque como vamos a ver durante el desarrollo de la charla, eso se asocia a mayores complicaciones. Para poder desarrollar este objetivo, vamos a tratar de responder estas 3 preguntas. Primero, ¿por qué vamos a hablar de este tema? ¿Cuál es la importancia del manejo nutricional? Segundo, ¿qué pasa a nivel metabólico en el paciente pediátrico quemado y por qué es tan importante? Tercero, ¿cómo evitamos la pérdida de peso? ¿Cuáles son las estrategias que tenemos? Y por último, les vamos a compartir el caso de un paciente y unos mensajes finales para llevar a casa. Empezamos entonces con nuestra primera pregunta. ¿Por qué vamos a hablar de este tema? La Organización Mundial de la Salud desde hace unos años creó una base de datos internacional para el registro de los pacientes quemados. En esta base, en este momento, se están recogiendo datos de 20 países. Los autores del artículo que ustedes ven en pantalla cogieron esos registros de la OMS y encontraron que de 8.640 pacientes que estaban reportados, el 42% eran niños. Y esto es supremamente relevante, porque a pesar de que casi todo lo que se publica y se investiga en quemados está dirigido a la población adulta, los niños se ven realmente afectados. Y dentro de ellos hay una población pediátrica que es muy importante, característica, que son los niños entre el año y el 5º año de vida. En estas edades, los niños tienen unas condiciones metabólicas que los hacen diferentes, pero realmente este artículo no es sino parte de los muchos artículos que hay que muestran la evidencia que los niños realmente se afectan por las quemaduras y son parte de los pacientes que tenemos que intervenir. ¿Y qué los hace susceptibles? ¿Por qué les digo que entre el año y el 5º año hay que tener cuidado? Porque los niños van a tener factores anatómicos y fisiológicos que los van a hacer más vulnerables a las quemaduras. Dentro de esos factores, ¿cuáles están? Entonces, primero, tienen una tasa metabólica mayor porque están en constante crecimiento. Segundo, tienen unas reservas limitadas de energía, específicamente los lactantes menores, que van a tener unas reservas limitadas de glucagón y además van a tener unas características anatómicas, como una dermis más delgada y una mayor superficie corporal que les confiere un riesgo de tener lesiones más extensas. Y esto todo lo reunimos en que todas estas características los van a llevar a que tengan mayor pérdida de calor y con esto mayor riesgo de hipotermia y complicaciones a largo plazo. Es por esto que cuando tenemos niños con condiciones graves, o sea, lactantes, quemaduras de más del 10%, vamos a necesitar un manejo que sea integral, en donde no solo tengamos una unidad de cuidado intensivo que esté muy bien preparada para el manejo de estos pacientes y un equipo multidisciplinario, sino que además vamos a necesitar un manejo nutricional que sea personalizado para estos niños. ¿Con cuáles objetivos? Ese manejo nutricional debe estar dirigido siempre a prevenir las deficiencias nutricionales de los pacientes, a evitar las complicaciones asociadas, a mantener la masa corporal magra lo más intacta o lo más preservada posible, a modular la respuesta hipermetabólica, a mejorar la cicatrización de las heridas y por último a minimizar los riesgos de infecciones. Entonces, sabiendo que los niños se afectan de una manera considerable de acuerdo a los datos epidemiológicos, el manejo nutricional es cardinal dentro de estas intervenciones, por esto que hablamos. Entonces, vamos a responder nuestra segunda pregunta. ¿Qué pasa metabólicamente en el paciente pediátrico quemado? Para que la nutrición sea algo que sea tan relevante dentro de sus desenlaces. Como ven en esta gráfica, que es bastante densa, pero que resume básicamente todo lo que les voy a decir, una vez el paciente se quema, va a tener una activación del sistema nervioso central, especialmente el sistema nervioso simpático. Esa activación va a llevar a un aumento de todas las enzimas del estrés, entre ellas catecolaminas, cortisol y citoquinas inflamatorias. Cuando tenemos este aumento del estrés, en los niños quemados está descrito que las catecolaminas endógenas pueden aumentar hasta un 20% del valor basal respecto a los adultos. Y este aumento persistente de las catecolaminas va a hacer que a nivel cardiovascular
tengamos unos componentes que son relevantes. Por ejemplo, vamos a tener un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de la presión arterial, mayor consumo de oxígeno, pero no es lo único. A nivel hepático, el cuerpo se va a preparar para producir la mayor cantidad de glucosa posible y esto también lo va a hacer a expensas del músculo y del tejido adiposo. A nivel del músculo vamos a tener proteólisis y a nivel del tejido adiposo vamos a hacer lipólisis, en donde vamos a hacer liberación de ácidos grasos libres. Todo esto nos lleva a que haya un aumento en la producción de glucosa y que haya un incremento en la síntesis de radicales libres, lo que también va a ocasionar un consumo de todos los metabolitos o de todas las sustancias antioxidantes que tenemos. Si nosotros no logramos suplir todas esas demandas metabólicas, vamos a entrar en un catabolismo permanente en donde vamos a tener como resultado final una depresión nutricional que puede llevar incluso a la muerte. Pero no nos quedamos con esto. Los pacientes pediátricos y en general los pacientes quemados también van a tener una respuesta de citoquinas aumentada. Como pueden ver acá, una de las citoquinas que principalmente está involucrada es la interleuquina 6, que va a tener un efecto inmunosupresor. Si asociamos eso a todo este estado hipercatabólico, los niños quemados van a tener un riesgo mayor de hacer choques y hacer escenarios en donde puedan terminar en una disfunción orgánica múltiple. Esto es suficiente para expresar por qué hay que reponer la energía. Nosotros no podemos dejar al paciente quemado solo con la reposición hídrica, las curaciones y demás. También tenemos que ayudarle a ese cuerpo para que los procesos de cicatrización sean adecuados. Y hay un agravante aún peor. El estado metabólico, hipermetabólico del quemado, a diferencia de otras intervenciones agudas en cuidado intensivo como el trauma y la sepsis, no va a durar pocas horas. El estado hipermetabólico puede durar hasta un año en los pacientes quemados. Entonces, el manejo nutricional, a pesar de que en las charlas yo les estoy hablando de un enfoque agudo, realmente tiene que ser por largo plazo, porque tenemos que seguir supliendo todas esas necesidades nutricionales. Al final, lo que va a pasar es que en los niños ese balance negativo de nitrógeno, esa depresión nutricional va a ser algo que en el adulto no se ve y en los niños es supremamente relevante. Los niños van a cambiar su estado de crecimiento por un estado de supervivencia y para los niños es fundamental crecer. Nosotros no podemos sacrificar el crecimiento. Es por esto que es muy importante que tengamos en cuenta que los pacientes cuando tienen una pérdida de más del 8% del peso corporal, ese dato se va a asociar a mayor mortalidad y por supuesto mayores complicaciones. Entonces, si tenemos claro que esos son los puntos que vamos a intervenir, ¿cómo vamos a hacer para que los pacientes no solo pierdan peso, sino que garanticemos esos componentes nutricionales que tenemos? Entonces, en primer lugar, debemos hacer una evaluación nutricional adecuada, pero acá les traigo como datos para que todos tengan en cuenta que el peso puede estar sobreestimado por los edemas y la talla puede no ser siempre fácil de tomar porque los niños muchas veces no se pueden poner de pie. Es por eso que se han empezado a usar otros métodos como la densitometría que nos ayuda a hacer una clasificación adecuada de la masa magra corporal total. ¿Problemas? Esto no lo tenemos disponible en todas partes. Y cuando uno está en cuidado intensivo con un gran quemado, ventilado, soportado vía aérea, con soporte vasopresor, trasladarlo de la unidad no es una muy buena idea. Entonces no siempre este va a ser un recurso disponible. Una vez tengamos esa evaluación nutricional, debemos hacer cálculos para determinar cuál es la tasa metabólica basal. Actualmente en pediatría utilizamos la fórmula de Schofield, que acá la ven como disgregada de acuerdo a las edades. Sin embargo, varios artículos reportan que la fórmula de Schofield puede subestimar la tasa metabólica. Y es por eso que están empezando a usarse nuevos métodos como la calorimetría, en donde por análisis de gases expirados e inspirados podemos saber cuál es ese consumo total energético y determinar cuáles son las cantidades de aportes nutricionales que tenemos que suplir. En segundo punto, tenemos que hacer un aporte adecuado de las fuentes de energía. Entonces, tenemos 3 fuentes de energía principales, que son los macronutrientes, carbohidratos, grasa y proteínas. ¿Cómo los vamos a administrar? Entonces, los carbohidratos, tengan en cuenta que es la principal forma de obtener energía en el paciente quemado. Sin embargo, ahorita el doctor Schultz decía que tendemos a pensar que más es mejor y no siempre sucede. Cuando tenemos flujos metabólicos por encima de 7 miligramos kilo minuto, vamos a hacer un evento adverso. Vamos a aumentar la lipogénesis, el consumo de oxígeno y esto nos puede llevar incluso a estados con desenlaces inadecuados como una deshidratación por diuresis osmótica. Las grasas son fundamentales, no solo porque van a mantener la mielinización cerebral, sino porque además son los encargados del transporte de las vitaminas liposolubles. Y debemos aportar aminoácidos como omega 3 porque se ha visto que disminuye las prostaglandinas y los leucotrienos y nos ayudan con toda la
modulación de la respuesta inflamatoria. Si aportamos más de 35% del aporte total en grasa, nuevamente vamos a tener efectos no deseados. Y por último, las proteínas, no menos importantes. Las proteínas son la parte estructural para todo el proceso de cicatrización. Debemos tener aportes que sean adecuados, pero tampoco excesivos, porque excesivos en la unidad de cuidado intensivo se han asociado a lesiones renales. ¿Cómo los vamos a aportar entonces? La tasa metabólica total, la meta calórica que vamos a ver en estos pacientes pediátricos específicamente, está entre 20 a 25 kilocalorías kilo día y las vamos a aportar de las siguientes formas: del 55 al 60% en carbohidratos, menos del 35% en grasas, teniendo en cuenta que ahí vamos a aportar ácido linoleico y omega 3, y del 15 al 20% en proteínas. Vamos a usar solamente albúmina en escenarios en los que tengamos albúminas séricas por debajo de 2.5 gramos de decilitro. Tengamos en cuenta que de los carbohidratos, que es una parte importante, en la unidad de cuidado intensivo debemos tener unas metas estrictas de glicemias. Debemos estar hablando de glucometrías entre 100 y 150 para lograr estados pues, como metabólicos que sean adecuados. Si estamos por fuera de esa meta, debemos considerar el uso de insulina. Esto que les traigo acá hace parte de lo que estamos trabajando nosotros en la unidad de quemados, y este es nuestro protocolo de acuerdo al aporte de macronutrientes. Nosotros hicimos una tabla sencilla para que todo el grupo se pueda acoger de manera fácil pues como a la parte nutricional, y lo que hicimos fue esta tabla, de acuerdo a la superficie corporal quemada y a la edad del paciente, una clasificación de cuántos van a ser los aportes de gramos de proteína y carbohidratos que vamos a dar, y además de eso le adicionamos unos datos que ya vamos a profundizar, como un tiempo enteral inicial en las primeras horas y una monitorización que tenemos en la unidad. Pero los macronutrientes no son los únicos. Tenemos que aportar también micronutrientes, siendo casi tan importantes como los macro. Dentro de los micronutrientes tenemos dos grupos grandes: las vitaminas y los minerales. Las vitaminas más relevantes en quemados y que la literatura más nos hace énfasis son la vitamina C, la A y la D. ¿Por qué? Porque intervienen en múltiples procesos inmunológicos que van a ayudar a que los desenlaces de los pacientes sean mejores. A nivel de los minerales vamos a tener zinc, selenio, cobre. Estos van a tener efectos sobre la disminución de la peroxidación lipídica y se deben aportar en los pacientes. Y por último, la glutamina. La glutamina es un elemento que se ha administrado desde hace un tiempo en los pacientes quemados. ¿Qué pasa con la glutamina? Cuando el paciente está sano, la glutamina se sintetiza de manera adecuada en el músculo. Sin embargo, cuando los pacientes tienen estados de estrés, se ha visto que su síntesis disminuye, y tener disminución de los niveles se asocia a mayores compromisos inmunes. Hay varios artículos que se están haciendo para determinar si esto es una conducta que tiene desenlaces adecuados, y este estudio que está acá, este es el protocolo del Re-Energized Trial, en donde ellos van a tratar de medir con un estudio clínico multicéntrico muy grande si la glutamina tiene eventos adecuados. Sin embargo, el estudio está todavía en fase 3 y no se han reportado resultados, pero el New England Journal se les adelantó y el año pasado publicó este artículo, que es un artículo con una metodología epidemiológica muy robusta, en donde cogieron 1.209 adultos, los separaron en dos grupos, a uno le dieron glutamina, a otro le dieron placebo, y evaluaron desenlaces. ¿Cuáles? Tiempo de egreso del hospital, mortalidad, infecciones asociadas. Y desafortunadamente, la publicación del New England dice que ellos no encontraron ninguna diferencia entre los dos grupos. No encontraron que la glutamina se asociara ni a menores tiempos de desenlaces en cuanto al tiempo de estancia, pero tampoco a nivel de la mortalidad y la bacteremia. Les hago acá una cuña. En pediatría eso todavía no está estudiado, y es por eso que nosotros como grupo pediátrico todavía seguimos usando la glutamina, porque no tenemos en nuestros pacientes una evidencia que nos diga lo contrario. El artículo de New England Journal sí es claro en decir que a pesar de que no cambia desenlaces duros, pues definitivamente tampoco se asocia a mayores eventos adversos. Esta es nuevamente nuestra tabla de vitaminas y elementos, la forma en la que la usamos, y además tratamos de incorporar las presentaciones más frecuentes para nosotros en la institución para que no haya forma de perderse en la forma de que las administramos. Esto es para que sea lo más sencillo posible y se aplique en todos los pacientes. Acá vemos también el zinc, el selenio y el cobre. Ahora, para evitar la pérdida de peso, nosotros también tenemos que controlar la respuesta hipermetabólica. Es por esto que el propranolol se ha usado bastante en este escenario.
Realmente este artículo que les muestro acá, que se publicó en el 2022, simplemente es una revisión de lo que hay publicado en la literatura que dice que el propranolol sigue siendo efectivo para regular la respuesta hipermetabólica, no hay que dudarlo. Hasta el momento sigue siendo una de las mejores estrategias terapéuticas para lograr impacto sobre este nivel. Por todas estas razones que ustedes ven acá, porque disminuye la resistencia, la lipólisis, la proteólisis, etc. Y por eso nosotros lo seguimos utilizando en nuestros pacientes. Ahora, ¿cómo más podemos evitar la pérdida de peso del paciente? Entonces les traigo esta frase que me gusta mucho: si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo, de Albert Einstein, y es por eso que nosotros hemos empezado a investigar qué otras estrategias podemos aportar para ayudarle a nuestros pacientes. Y dentro de esta línea de ideas les traigo dos cosas que han mostrado buena evidencia. Primero, el inicio de la nutrición enteral temprana. Es fundamental que los pacientes quemados tengan nutrición enteral por sonda y pues inicialmente, si es necesario, sobre todo en los niños. Yo aquí no me estoy metiendo en adultos porque las vías de alimentación pueden ser muy diferentes, pero en los niños tener estrategias de nutrición enteral, incluso usando sondas, va a servir para todos estos eventos que ven acá. No solo disminuye el estado hipermetabólico, también nos impacta en desenlaces de complicaciones como las úlceras gástricas. Es una estrategia que es segura. Y eso lo apoya este estudio, en donde podemos ver que el grupo, hicieron una evaluación de dos grupos, un grupo al que se le inició la nutrición enteral de forma tardía, o sea, de 6 a 48 horas, versus un grupo al que se le inició la nutrición enteral de forma temprana. Como ustedes pueden ver acá, los grupos no eran diferentes entre ellos, o sea, tenían una buena forma de comparación. ¿Y ellos qué encontraron? Que tanto a nivel de mortalidad como en tiempo de estancia hospitalaria, a los niños a los que se les iniciaba nutrición enteral temprana iban a tener mejores desenlaces. Y no solo esto, a nivel de pérdida de peso, que es lo que estamos hablando, porque al final la pérdida de peso se traduce en recuperación de masa magra, que es uno de los objetivos que vimos del soporte. La pérdida de peso en los niños a los que se les inicia nutrición enteral temprana va a estar alrededor del 3%, versus un 9% a los que se les inicia de forma tardía. Y como les dije al inicio, debemos evitar las pérdidas mayores del 8%. Es por eso que esta es una estrategia segura que deberíamos empezar a implementar en todos los hospitales. Pero tenemos un problema gigante para empezar la nutrición enteral temprana. Y para nosotros en esta institución, muchos de los niños ingresan en horas de la madrugada, se les hace una curación inicial y esperamos, usualmente, si el otro día van a ser llevados a salas. Si determinamos que van a ser llevados a procedimientos quirúrgicos, se dejan en ayuno. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que ya perdimos nuestra meta. Entonces, ¿cómo vamos a superar esta barrera? ¿Qué es lo que estamos investigando? Entonces empezamos a tratar de analizar qué pasa si a los niños no se les suspende la vía enteral. Si yo tengo un niño que tenga una nutrición enteral por sonda y la dejo durante el procedimiento quirúrgico. Entonces fuimos a averiguar qué dice la literatura. Este artículo es en adultos, es un metaanálisis con una revisión sistémica de la literatura en donde evaluaron desenlaces como mortalidad, infecciones de las heridas, neumonía asociada y aspiración, y encontraron que realmente, a pesar de que ustedes ven en este forest plot una ligera tendencia por encima del 1, que lo llevaría a pensar que hay como más riesgo, realmente esos datos no son estadísticamente significativos. Y este artículo se apoya con otros que sí se han hecho en pediatría, en donde no solo han encontrado que hay mejores ganancias de peso si no se suspende la nutrición, sino que tampoco han encontrado mayores complicaciones. Nosotros vamos a empezar a implementar una estrategia junto con el grupo de anestesia para tratar de evaluar si simplemente podemos dejar la nutrición enteral a estos niños y evaluar dentro de la institución cuáles van a ser nuestros desenlaces. Esta hace parte de las estrategias que tenemos para evitar esa pérdida de peso. Y ahora les comparto un caso que para nosotros es un caso de éxito respecto a la parte nutricional. Este es un niño que fue muy importante en la unidad, nos acompañó durante mucho tiempo, es un gran quemado, llegó con unas lesiones importantes, más del 40% de la superficie con lesiones de vía aérea, y este chico, durante toda su estancia, como ven en este seguimiento nutricional, ingresó con un peso de 30 kilos, que recuerden, estaba sobreestimado, porque el niño, pues claramente, como ustedes ven acá, estaba supremamente hematizado, y logramos llevarlo al egreso hospitalario con un peso alrededor del peso normal para él.
Tuvimos una disminución de del peso leve asociada a todo su proceso de redistribución hídrica, pero nunca tuvimos un compromiso nutricional severo. Y esto lo hicimos gracias a un manejo conjunto, no solo con el equipo de cirugía plástica, sino también con el grupo de soporte nutricional. Como ustedes ven en la parte inferior, hicimos distintas estrategias para garantizar tanto aportes calóricos como aportes proteicos, y por eso para nosotros es un caso de éxito. Como ven acá, este niño recibió nutrición parenteral total y desafortunadamente yo no les traigo datos sobre la nutrición parenteral porque realmente todos los artículos actuales apuntan a que a los niños se les debe empezar nutrición enteral temprana. La nutrición parenteral se debe dejar solamente para unos casos limitados y como el tiempo es corto, no voy a ahondar ahí. Para finalizar la charla, entonces, unos puntos que son muy importantes para que todos se lleven a casa. El primero, no se les olvide que la nutrición hace parte fundamental. Nos encanta el manejo de las quemaduras, de las heridas, los apósitos y demás. Esto todo es muy interesante, pero la nutrición es básica, es fundamental y debe hacerse de una manera adecuada. Segundo, por favor, evitemos pérdidas de peso de más del 8%. Esto se asocia a complicaciones. Los estudios son claros y se debe evitar. Tercero, debemos buscar distintas estrategias para controlar el estado hipermetabólico, entonces no se olviden del propranolol y de todo lo otro que hablamos. Siempre hagan un aporte adecuado de micro y macronutrientes sin excederse en las metas, no siempre más es mejor. Y dos puntos últimos que son como nuestra cuña y nuestro proceso nuevo de investigación y a lo que le estamos apuntando en los pacientes. Siempre traten de iniciar nutriciones enterales tempranas en las primeras 6 horas y procuren tener un equipo conjunto con anestesia para evitar que a los pacientes se les tenga que hacer suspensión de la nutrición cuando van a ser llevados a los procedimientos. Les agradezco a todos mucho la atención.